Hola, muy buen día. Tengo el gusto de saludarlos en esta ocasión y darles la más cordial bienvenida a la charla El rol de la sociedad civil ante los grandes problemas nacionales. Tengo el gusto de saludar a todos los que nos acompañan, a nuestros alumnos, docentes y las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Con mucho mayor gusto recibo y saludo al doctor Claudio González, nuestro conferencista, y a las autoridades que nos acompañan en esta mañana. Nos acompaña la maestra Susana García Ramírez, secretaria académica. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Un gusto verlos. También nos acompaña la maestra Cintia Rodríguez Morales, decana de la Facultad de Negocios. Buenas tardes. La maestra Ilse Montserrat Hernández Adame, directora de Gastronomía. Hola, buenas tardes. Gracias. El doctor Ricardo Venegas Ruiz, director de Mercadotecnia y Ventas. Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Y el maestro Alberto Olivares Flores, director de la Escuela de Administración y Contaduría Pública y Finanzas. ¿Qué tal a todos? Buen día, bienvenidos. Gracias, buenos días. Y a continuación le cedo la palabra a la maestra Susana García, quien nos compartirá un mensaje. Buenas tardes a todos, gracias. Muchas gracias por estar aquí, doctor Claudio, por su presencia, sobre todo con nuestros muchachos. Toda su carrera y actividad social que ha tenido sobre la educación es muy importante para la Universidad Vasco de Quiroga. A nombre de nuestro rector, el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, le damos la bienvenida a esta Facultad de Negocios, que como puede ver, son muy jóvenes nuestros directores, pero muy entusiastas para poder sacar, ¿no?, nuevas generaciones de mexicanos que estemos comprometidos con nuestra sociedad a través de nuestra profesión. Y bueno, el ejemplo que usted viene a darnos, no solo de palabras, sino de hechos, es muy importante para todos ellos y para nosotros, porque es un símbolo de que sí se pueden hacer todavía muchas cosas en México, de que sin la acción de la sociedad un país no puede crecer y que es importante comprometerse y tener de alguna forma algún apostolado en la vida para poder dar lo que hemos recibido. Nuestros muchachos, y cumpliendo, ¿no?, con el lema de nuestra institución, educar en la verdad, pues siempre buscamos que ellos, además de su vida profesional, tengan un servicio hacia la comunidad, a los que menos tienen, y que realmente proyectemos todos los valores que como seres humanos podemos tener y vivir dentro de nuestra comunidad. Para nosotros, como la primera institución particular aquí en Morelia, es un orgullo poder tener personas de su calidad y de su talento, pero sobre todo poder generar proyectos de vinculación y de intervención social para que nuestro ser y nuestro quehacer como institución no solo quede en palabras, sino también en actos diarios y cotidianos que dejen huella, como la dejó nuestro fundador, don Vasco de Quiroga, aquí en todo Michoacán. Para nosotros es un compromiso muy grande cumplir, ¿no?, el gran legado que don Vasco de Quiroga pidió e hizo aquí en nuestras tierras. Y pues muchas gracias por su presencia y aquí estamos para escucharlos. Muchas gracias, jóvenes que están aquí presentes, y a todos nuestros directores por todo el entusiasmo que han puesto para este evento. Saludos. Muchísimas gracias por sus palabras, maestra Susana. Y a continuación me permito invitarlos a todos a que en el transcurso de nuestra charla nos hagan llegar sus dudas, comentarios a través del chat de las redes sociales o en los comentarios de la transmisión que se está llevando a cabo. Y sin más preámbulo, me permito presentarles al doctor Claudio González, quien es esposo de Laura Caraza, padre de Claudio, Jerónimo, Patricio y Fernando, activista social, fundador de las siguientes iniciativas sociales: Sí por México, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Despacho de Litigio Estratégico, Mexicanos Primero, Aprender Primero, Bécalos y Únete. Gracias por su presencia en esta mañana. Adelante, doctor. Muchas gracias, Liliana, por esta presentación.
Susana, te agradezco enormemente las palabras que dirigiste, me honran mucho y las agradezco también mucho. Saludo a Ilse, a Ricardo, Alberto, con mucho cariño, y le agradezco particularmente a la maestra Cintia Rodríguez Morales, de la Facultad de Negocios de su prestigiada Universidad Vasco de Quiroga, en la querida Morelia, porque ella, ahora en las postrimerías de la campaña que se vivió en los últimos meses, estuve en Morelia en una reunión con la sociedad de Michoacán, porque había personas, por supuesto, de Morelia, pero propiamente de todo el estado. Y ahí se me acercó Cintia para decirme: oiga, me encantaría que pudiera platicar con los directivos y con los alumnos de nuestra universidad. Y yo de inmediato accedí, intercambiamos nuestros datos y bueno, pues aquí estamos cumpliendo con la palabra prometida, y lo hago con mucho gusto, y le agradezco de nuevo a Cintia el que se hubiera acercado a mí en esa ocasión y me hubiera invitado. A mí siempre siento es un privilegio poder platicar con la directiva, con los maestros y con los alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga. En particular, diría que me complace mucho poder platicar con la juventud, con los jóvenes estudiantes de la universidad. Tengo mucho interés de conocer su punto de vista. Sé que está planteado que tengamos intercambio, que ustedes me puedan escribir sus sugerencias, sus impresiones, y trataré de dar respuesta a las. Y bueno, pues yo soy un absoluto convencido de la importancia de la educación de calidad como un factor de desarrollo personal, comunitario y nacional. Y en ese sentido siempre platicar con las comunidades educativas, repito, no nada más me es grato, sino siento que es el mejor uso que yo le puedo dar a mi tiempo, el estar platicando con ustedes el día de hoy. De algún modo también me permite compartir con ustedes alguna experiencia que he tenido, también mis impresiones de cómo está el país en este momento y qué nos toca hacer desde la sociedad civil organizada a nosotros para responder a lo que estamos viviendo. Platicarles lo que sucedió ahora recientemente en las elecciones, en donde estuvimos muy activos los ciudadanos, y también lo que siento que viene más adelante y que nos toca como ciudadanos comprometer igualmente, ¿no? Entonces, haré una presentación de una media hora, 40 minutos con estos elementos para dejar otro tramo de nuestro encuentro para las preguntas y respuestas y nuestro intercambio. Antes de entrar a la situación que guarda el país, les comento muy brevemente de mí. Ya me presentó la maestra Liliana muy amablemente, pero les comento antes que nada que tengo 33 años de feliz matrimonio con Laura Caraza, que para mí es el logro más importante de mi vida, eso, y nuestros 4 hijos, todos hombres. El mayor de ellos tiene 31 años, el menor tiene 13, se llevan una cantidad importante de años. Claudio, el mayor, ya terminó su segunda maestría y Fernando está apenas en el segundo de secundaria. Entonces, bueno, pues ahí andamos en los diferentes niveles educativos, pero ellos son mi gran inspiración, ellos son mi gran amor, son lo principal en mi vida. Como sé que para ustedes lo son sus familias, sus amistades, sus compañeros. Y bueno, esa es la principal presentación que se puede hacer de mí, es mi matrimonio y mi familia. He dedicado mi vida, queridos amigos, algunas gentes piensan en mí como empresario, y les diría que sí tengo mucho de empresario, pero curiosamente no es el tipo de empresa comercial o financiera
en la que yo he estado involucrado la mayoría de mi vida. Las empresas o los emprendimientos que yo he hecho han tenido que ver más con el servicio público en el sentido más amplio. Dediqué una parte de mi carrera inicial a la función pública, es decir, a trabajar en el gobierno. Trabajé en la Secretaría del Trabajo, trabajé en la Presidencia de la República, trabajé en la Secretaría de Agricultura, tema tan importante para Michoacán, que es una potencia exportadora nacional e internacional. Trabajé en campañas presidenciales con gente muy interesante como Luis Donaldo Colosio, que posteriormente fue asesinado, y trabajé 6 años, como les decía, con el presidente Ernesto Zedillo, allá a finales del siglo pasado, entre el 94 y el 2000. Y luego, después de pasar por la función pública, pasé a una etapa de filantropía. Me dediqué a fundar instituciones para ayudar a la educación pública de nuestro país. Soy un fiel creyente en que solo con educación de calidad vamos a sacar a Michoacán y a México adelante. Y en ese sentido fundé varias organizaciones sociales, la Unión Nacional de Empresarios para la Tecnología en la Educación, que ha equipado cerca de 10,000 escuelas públicas en el país con computadoras, con tecnología, algunas en Michoacán, de la mano de algunos empresarios locales como Alejandro Ramírez, que ha sido muy generoso, el director general de Cinépolis, un michoacano muy, muy destacado en el concierto internacional y muy querido amigo. Después tuve la oportunidad de involucrarme en la fundación de Televisa, de la televisora. No tenía fundación y la fundamos en el año 2000, y a través de esa fundación también hicimos mucho trabajo en distintas áreas, pero sobre todo el educativo. Fundamos un programa que se llama Bécalos, que tiene pues ya a estas alturas más de 300, 400 mil becarios en toda la República, todos estudiantes de escuelas públicas, tratando de ayudarlos a elevar el vuelo personal y el de todos, elevar a la comunidad y al país, ¿no? Una tercera fase de mi carrera, después de la de función pública y de filantropía, fue la de activismo social, que es en la que me encuentro más ahora, pensando que no es necesario nada más entregar computadoras y becas y uniformes y mejor infraestructura escolar. Empezamos a impulsar el cambio del sistema educativo. Tiene muchos problemas nuestro sistema educativo, empezando porque no tenemos suficiente preparación en liderazgo en nuestros directores de escuela y de conocimientos y capacidad de entregarlos en nuestros maestros, y eso significa que la gran mayoría de nuestra juventud no está recibiendo la preparación que debería de recibir, y eso los pone en una situación de desventaja frente a otros en México y particularmente frente a otros en el mundo. Y entonces decidimos, oye, sigamos entregando computadoras, becas, útiles escolares, mejoremos la infraestructura de las escuelas, pero sobre todo ayudemos a tener mejores directivos y maestros. Y arrancamos un proyecto que se llama Mexicanos Primero, que ha empujado muy duro y sigue empujando muy duro la transformación del sistema educativo nacional, desde la trinchera ciudadana, que será algo a lo que me referiré en mi plática, la importancia de la participación de los ciudadanos en la solución de nuestros problemas. Y hicimos muchas cosas muy interesantes que desafortunadamente esta administración, la de Andrés Manuel López Obrador, ha echado para atrás. Michoacán es uno de los estados que más lucha con el tema educativo, entre otras razones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es muy aguerrida y que es muy retardataria, en mi opinión, en no comprometerse verdaderamente con la educación de los niños y jóvenes, pelear más los privilegios de los adultos que los derechos de los jóvenes y de los niños. Y en ese sentido, Michoacán tiene un reto enorme en materia educativa que enfrentar. México está muy atrasado en relación al mundo y Michoacán está atrasado en relación a México.
Entonces, tenemos que trabajar juntos para mejorar esta situación. Y en esa misma vena de activismo social o de emprendimiento social, fundé otra organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para combatir la corrupción desde la trinchera ciudadana, haciendo periodismo, litigio estratégico, investigación. Y bueno, pues muchos de los principales casos de corrupción que se han revelado en México en los últimos años, casos como la estafa maestra, la Casa Blanca, Odebrecht, Lozoya, y ahora muchos casos de corrupción también en la presente administración, pues vienen de esta organización, se publican en los diarios, pero si uno lee la letra chiquita, verá que es periodismo hecho desde la ciudadanía para combatir este otro gran problema en México, que es la injusticia, la falta de Estado de Derecho y la falta de tener una certeza y seguridad para poder desarrollar los negocios y para poder tener una vida pacífica, ordenada y próspera. Entonces, en ese sentido, yo he dedicado mi vida profesional, después de hablarle un poquito de mi familia, les platiqué ahorita un poquito de lo que yo he hecho en, digamos, brochazos gruesos de lo que me ha tocado en términos profesionales, función pública, filantropía y activismo social. Todos ellos emprendimientos con una cosa en común, queridas amigas y amigos, que es el servicio a la comunidad, el tratar de ayudar a nuestra comunidad a superarse, a que los derechos de todos se respeten, se cumplan y que todos tengan verdaderas oportunidades de superación. Esa ha sido la causa de mi vida, en buena medida porque mis padres me enseñaron desde chico. Yo he tenido muchos privilegios, no lo niego, y creo que la mejor manera de responder a esos privilegios es asumiendo responsabilidad para que otros tengan de lo que uno ha recibido. Siento que una vida que tiene privilegios y no responsabilidad es una vida que está siendo injusta. Y yo no quiero ser injusto y por eso he dedicado mi vida a tratar de hacer servicio a la comunidad, servicio a México. Yo le llamo a esto Horas México. Tenemos que poner muchas horas México. Y de algún modo, queridos amigos, y aquí voy transicionando hacia lo que yo siento que nos toca a todos nosotros, ustedes que están estudiando en la Universidad Vasco de Quiroga, ya están en situación de privilegio, es solo una pequeñita de cada generación que tiene la oportunidad de terminar primaria, secundaria, prepa y acceder a la universidad, y más a una universidad prestigiada en donde tienen muchas facilidades que no tienen inclusive otros alumnos de educación superior en el país. Y en ese sentido, y yo sé que ustedes han batallado y trabajado duro para llegar a donde están, y lo reconozco, lo felicito, pido que sigan, pero también hay que reconocer que ya están en una situación de privilegio, queridas amigas y amigos. Y en ese sentido, a ese privilegio le corresponde la responsabilidad de ver por su comunidad, de ver por Morelia, de ver por Michoacán, de ver por México, sobre todo por los que menos tienen. Y en Michoacán hay muchos que tienen muy poco. Entonces, ojalá lo que yo he hecho y lo que ahora les voy a describir, que estoy intentando ahora en esta fase de activismo social, les sirva como un rasero o un ejemplo de lo que creo que todos quienes tenemos privilegios y estudios universitarios debemos de entregarle de regreso a nuestras comunidades. Consciente de esta responsabilidad social, queridos amigos, hace como un año y piquito
presidiendo todavía Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y viendo lo que estaba sucediendo en nuestro país, grave, serio, urgente, decidí que la trinchera de Mexicanos contra la Corrupción no era suficiente como plataforma de acción para poder enfrentar la destrucción que está generando el gobierno federal de Morena en nuestro país. Me declaro totalmente opuesto a lo que están haciendo. Dije desde su campaña que yo sentía que lo que prometían no lo iban a poder cumplir, no tenían ni siquiera idea de cómo cumplirlo, lo que querían era el poder y no el servicio. Lo advertí siempre, pero pensando que iba a ser un mal gobierno, la verdad no me imaginaba que iba a ser así de malo y así de dañino para nuestro país. Y viendo ya año y medio entrado el gobierno, el nivel de desatino y de destrucción que se estaba gestando, sumado a la pandemia, decidí dejar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para crear una nueva organización de la ciudadanía, y aprovecho para saludar a Nancy Mejía, compañera mía de este esfuerzo que se llama Sí por México, para tratar de hacer dos cosas: aminorar la destrucción que genera la administración, y segundo, tratar de perfilar alternativas para los michoacanos y los mexicanos mejores en el futuro, que nos puedan dar mejores resultados en adelante. Antes de describirles un poquito Sí por México, ¿qué fue lo que me impulsó esto? Pues el ver que de una situación que ya era complicada en muchos sentidos en el 2018 para nuestro país, por las ocurrencias y la ineptitud de este gobierno y por su deseo de concentrar poder, se empezaron a gestar crisis todavía mayores en nuestro país de las que había en el pasado. Les pido que al describir yo lo que veo como los errores y las consecuencias, los resultados de este desgobierno, mal gobierno, no piensen que yo estoy justificando el gobierno de Enrique Peña Nieto o el de Felipe Calderón o el de Fox, ni siquiera el de Ernesto Zedillo, en el que tuve la oportunidad de participar, que creo que, por otro lado, la historia lo está viendo como el mejor de los últimos tiempos, pero no pretendo justificar a nadie en el pasado, porque hemos tenido relativamente malos gobiernos y en Michoacán pésimos gobiernos. No recuerdo uno bueno, queridos amigos. Pero estos cuates de Morena lo están llevando a otro nivel de desatino y de daño a nuestro país. Se han sumado en ese sentido, queridos amigos, 5 crisis, por lo menos 5 crisis al mismo tiempo en nuestro país que nos están lastimando. Está la crisis económica, una caída histórica desde 1931-32, es decir, hace casi 100 años, 90 años, no habíamos tenido una caída tan pronunciada del Producto Interno Bruto como tuvimos el año pasado. Parte se debe a la pandemia, pero parte se debe al mal manejo económico de la pandemia. Han atacado a la inversión privada, han atacado a quienes como ustedes pretenden emprender negocios, comercios, instituciones financieras, instituciones de servicios, que son las únicas que verdaderamente generan riqueza en nuestra sociedad, queridos amigos. Y entonces, pues, en los primeros 2 años de gobierno hemos promediado una caída de casi 5% del Producto Interno Bruto por año. Ellos se quejaban de que el 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto que llevábamos entre el 2000 y el 2018 era muy poco, y estoy de acuerdo, nosotros deberíamos de crecer mucho más, pero ahora estamos decreciendo al 4.55% anual. Este año va a haber un rebote, queridos amigos, no va a haber una recuperación económica cuando
te caes de muy alto, cuando pegas en el piso rebotas, pero no quiere decir que te estás elevando porque tomaste nuevas alas, porque están desincentivando la creación de inversión, de empleo y inclusive de pago de impuestos, porque de eso vive el Estado en buena medida, del pago de los impuestos de los negocios y de los individuos, de los mexicanos. Entonces, en la medida que hemos perdido cientos de miles de empresas y millones de empleos, pues todo se complica para las familias y también para los gobiernos estatales y para el gobierno federal. Entonces ahí está la crisis económica. Tenemos una crisis social derivada de esto. Ellos decían, primero los pobres, sí, pero en lo que se han convertido es en generadores de mayor pobreza. Acaban de salir los datos de Coneval con un aumento de la pobreza de la población total de México del 42% al 44% de la población y en pobreza extrema del 7% al 8.5%. Estamos hablando de más de 4 millones de personas que estaban en la clase media y cayeron a la pobreza desde que llegó el gobierno de Morena. Entonces, pues en mi opinión, eso no es poner a los pobres primero. La intención pudiera ser buena, pero lo importante aquí son las soluciones, y los programas sociales que está aplicando Morena son clientelares electorales y, segundo, no están bien diseñados y operados. Y los resultados que nos da Coneval recientemente es que se están entregando menos recursos a las familias pobres que en el año 2015 en programas sociales, y segundo, que al no focalizar bien a quién le entregas los recursos, se los estás entregando más a quien menos lo necesita y menos a quien más lo necesita. Pues crece la pobreza. Entonces, ni asumen, lo han hecho bien, lo han hecho muy mal. Tenemos también una crisis de salud de qué terrible, ¿no? Estamos todos por Zoom aquí platicando y ustedes han llevado clases en Zoom, etcétera. En fin, la pandemia nos golpeó a todos, pero el manejo de la pandemia ha sido terrible. México es el tercer o cuarto país con más muertes por COVID en el planeta Tierra. Ellos dicen que 230,000, 240,000. Los expertos dicen que por lo menos estamos acercándonos a 600,000 mexicanos que han muerto por el mal manejo de la pandemia. Algunos mexicanos se nos iban a ir, pero cientos de miles se nos han ido por la soberbia y el mal manejo del sector salud de la administración. El secretario de Salud y este señor López-Gatell debieron haber renunciado hace muchos meses si tuviera tantita sensatez y vergüenza la administración. Pero, pues caso, y se siguen muriendo muchos mexicanos ahora por este tema de la variante Delta. Pero no es el único problema, queridos amigos, en el sector salud. Quitaron el Seguro Popular, que había incrementado de manera muy importante la que le dábamos a los mexicanos en materia de salud. No era perfecta, no tenía la calidad deseada, pero se había aumentado de manera dramática y los instituyeron por un invento que no tiene ni pies ni cabeza, que se llama INSABI. Y entonces, fíjense, el último estudio de Coneval recientemente publicado dice que creció las familias sin acceso a servicios de salud en México del 16% en el 2018 al 28% en el 2020. Es decir, pasamos de 20 millones de personas sin servicios de salud a 35 millones de personas sin servicios de salud, 15 millones de personas más. Y esto significa que la gente tiene que gastar su dinero para ir a ver un médico privado. Y entonces creció el gasto en salud de las familias más pobres en 40%. Eso empobrece a las familias, queridos amigos. Entonces, de todos los malos manejos de Morena, y son muchos, el peor es este en materia de salud, es terrible. Podría seguir hablando del problema de la salud, pero paso al siguiente, el educativo. No ha habido clases desde marzo del ciclo escolar pasado, y un estudio de Mexicanos Primero que yo fundé en Campeche recientemente dice
que no se han perdido un ciclo y medio en términos de conocimiento, porque evaluamos a los niños de Campeche de diferentes ciclos escolares. Se han perdido 3 años de escolaridad, porque cuando dejas de aprender, no nada más no estás con nuevo aprendizaje, sino pierdes lo que traías. Entonces tenemos una crisis educativa también tremenda. Me refiero a la de seguridad. Dice un tuit de alguien hoy en la mañana, déjenme accesarlo para podérselos leer tal cual, porque me pareció atinado. Dice: está dejando más muertos la paz de López que la guerra de Calderón. Este tema de abrazos y no balazos, queridos amigos, nos está llevando a una situación desesperada de inseguridad en Michoacán y en México. Es una política equivocada, lo mismo que militarizar la seguridad. No digo que no participen los militares, pero tenemos que tener policías de verdad a nivel municipal, estatal y federal, y que se coordinen para darnos seguridad, y fiscalía autónoma y juzgados que funcionen. Los mexicanos vivimos en la zozobra, queridos amigos, y entonces se suman una crisis tras de otra, y eso nos va a llevar a una crisis de gobernabilidad, porque la gente se está dando cuenta que las cosas están mal, muy mal. Concluyo diciendo, queridos amigos, que tenemos problemas muy serios. Veo algunas cosas positivas del gobierno. Tratan de nivelar más o menos gasto, no gastarse mucho más de los ingresos. Han respetado hasta ahora la autonomía del Banco de México. Creo que atacar y ir por austeridad en el trabajo gubernamental es bueno, pero no el austericidio, y han llegado al austericidio. Pero son de las pocas cosas que veo bien de lo que considero es, amigos, yo soy muy franco, lo digo en este foro y lo digo en todos los foros, lo publico cuando escribo en algún diario y en mis redes. Estamos ante el peor gobierno en el peor momento. ¿Y entonces qué hacemos? Porque nos podemos quedar con nuestro dolor, con nuestro coraje, con y con las consecuencias de lo que está sucediendo, o nos podemos mover para hacer algo. Y es ahí que dije, no alcanza la trinchera de Mexicanos contra la Corrupción, que siga María Amparo Casar al frente de esa organización, lo hace muy bien ella, que es muy entrona y valiente y capaz. Dije, yo voy a tener que ir a otra trinchera de la ciudadanía, y la idea fundamental, y esto lo pongo como ejemplo de lo que podemos intentar los ciudadanos, cometiendo errores, pero también a veces con aciertos, desde la trinchera de los ciudadanos para ayudar al país. Y la noción fundamental de un amigo querido, Gustavo de Hoyos, líder empresarial, y mía, a principios de marzo, abril del año, oye, para enfrentar la destrucción de Morena, parar esa destrucción y empezar a preparar una alternativa para el 2024, tenemos que hablar con los dirigentes de los partidos políticos para que sumen fuerzas para poder enfrentar a Morena, porque llegó con el 50% del voto, 30 millones de votos de mujeres y hombres, es muy legitimado y con mucha fuerza en el Congreso, y buscando arrasar al poder legislativo, al poder judicial, hacerlos a un lado y concentrar todo en manos de un presidente que no quiere, además, de algún modo, darle la vuelta a las cosas cuando se da cuenta que se equivoca. Y a base de trabajo tenaz con los dirigentes de los partidos, logramos reunirlos por primera ocasión en junio, y luego perseveramos en esas mesas de conciliación o de encuentro entre partidos y sociedad hasta que se pactó lo que se llamó la coalición, y se llama la coalición Va por México, que sumó al PAN, al PRI y al
PRD frente en la elección del 6 de junio pasado a la maquinaria del gobierno y de Morena, que abusó el gobierno de la maquinaria gubernamental para favorecer a su partido de una manera absolutamente descarada. Era muy desigual la contienda, pero se logró con una idea que vino de la sociedad y con un tesón de miembros de la sociedad, que los partidos pactaran una coalición que no es perfecta, tiene muchos problemas, todos los partidos políticos tienen problemas serios de legitimidad, de operación, pero son los que compiten en las elecciones y son los que estaban dispuestos a hacerle frente a Morena, y por eso nos aliamos los ciudadanos y empujamos la creación de la coalición y luego empujamos por ella en el 6 de junio. Los resultados, yo creo, queridos amigos, son de claroscuros, pero en términos generales alentadores. ¿En qué sentido? Venía la aplanadora de Morena destruyendo todo a su paso y se le está empezando a poner hasta aquí, porque tenía la mayoría calificada para poder hacer reformas constitucionales y a las leyes como se les antojara en la pasada legislación, y ahora solo tienen una mayoría simple, contando con Partido del Trabajo y Partido Verde, y sin ellos ni siquiera tienen la mayoría simple, de modo que ya no pueden modificar la Constitución, y eso va a redundar en salvar al Instituto Nacional Electoral, a los organismos autónomos que nos quedan, a que no acaben de pasar toda la seguridad a manos los militares, que empecemos a darle la vuelta a eso y que no termine de arruinar la reforma energética necesaria en nuestro país y a la cual le ha dado marcha atrás. Entonces ganamos eso muy importante. En los estados no nos fue bien. En Michoacán ganó Morena la gobernatura, aunque los resultados en el Congreso local favorecieron a la coalición. En diputaciones federales parejos, en presidencias municipales más presidencias para la coalición, incluyendo la de Morelia. En las ciudades importantes del país, en 28 de las 39 ciudades más importantes, ahí donde están las clases medias pujantes que tanto ataca el presidente y que tanto tenemos que crearlas, porque es la única fuente de verdadero movimiento democrático y de creación de riqueza en el país. En 28 de las 39 capitales ganó la coalición. Se gana mitad de las delegaciones o alcaldías. Acá en las zonas se les llaman alcaldías. Golpe tremendo a Morena, al presidente, a la jefa de gobierno de acá en el Distrito Federal, que es de Morena. Y se ponen las bases para ir por mucho más en el 2024. De modo que ahora existen las condiciones para parar y frenar la destrucción que estaba haciendo Morena, y ya se están viendo muy claras señales de cómo diferentes instituciones, individuos, la ciudadanía en general, le dicen a Morena hasta aquí, ya, ¿no? No se salió con la suya en que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia tuviera un plazo adicional, su consentido en el Tribunal Electoral fue de alguna manera destituido por sus compañeros al ver que era tan parcial a favor del gobierno. Su consulta ahora del 1 de agosto para ver si se enjuiciaban a actores políticos del pasado y del presente fue un fracaso absoluto. Espero que lo de la revocación tampoco vaya lejos porque es un distractor esencialmente. Entonces está empezando a haber mucha resistencia institucional a lo que venía haciendo Morena y de la ciudadanía, y eso solo le sirve al país porque ellos quieren concentrar poder, nosotros tenemos que lograr contrapesos en el poder. Entonces, no fue perfecto, a nivel estatal le fue mal a la coalición, incluyendo en Michoacán a nivel gobernatura, pero en términos generales
yo creo que se avanzó mucho. Es muy diferente la circunstancia de la ciudadanía opuesta a lo que está sucediendo y que busca alternativas en agosto del 2021 que en mayo del 2021. Es más favorable a quienes queremos cambio, a quienes queremos una alternativa. Y eso se logró, por supuesto, por el trabajo de los partidos, pero yo creo que en una porción importante y reconocible por la iniciativa de los ciudadanos que se deciden a no dejar al gobierno hacer lo que se le antoje, no dejar a los partidos hacer lo que se les antoje, sino presionarlos a atender el bien común y a equilibrar el poder, queridos amigos, porque cuando hay mucha concentración de poder, mal le ha ido a México. Termino con qué viene para sí por México en la siguiente etapa, unos esbozos muy gruesos y luego algún apunte sobre lo que a mí me gustaría pedirles a ustedes, a los estudiantes de Vasco de Quiroga. Lo que viene es mantener la cohesión de la coalición para seguir enfrentando al gobierno ahora desde el legislativo y desde los gobiernos estatales y municipales donde gobierna la coalición. Tratar de jalar a la coalición a Movimiento Ciudadano, que no pudimos lograrlo, y ojalá se pueda a Movimiento Ciudadano y a las otras fuerzas políticas que quieran subirse, presionar a la coalición y también a Morena, gobiernos en el legislativo y en el ejecutivo, encontrar las vías para hacer un país ganador, un plan de país ganador, que tenga elementos regionales, estatales y nacionales. Ahora explico por qué yo creo que México tiene un futuro muy promisorio, pero tenemos que tener la visión del país ganador, no del país vengador y pobrista que tiene Morena. No, vamos para adelante, nada para atrás. Morena nos quiere llevar al pasado, nosotros queremos ir al futuro, crear ese plan, ya estamos trabajando en él. Comunicar más y mejor, queridos amigos. México está muy dividido, hay que atacar la desigualdad, hay que atacar la pobreza y hay que comunicar con la gente que está en otros estratos sociales para unirnos, para resolver los problemas de nuestro país. Ganar más músculo ciudadano. Yo creo mucho en la ciudadanía, no en el gobierno. Sí creo que el gobierno tiene que hacer funciones fundamentales como la seguridad, la educación, la salud, el cobro de impuestos, por supuesto, el combate a la pobreza pero creo sobre todo en el trabajo de emprendedores como ustedes, que crean riqueza, que crean empleo, que crean bienestar. El gobierno está para poner las condiciones para los creadores y la certeza y la seguridad para todos, no para andar metido en Pemex y en CFE y en una serie de cosas en donde no hacen más que perder el dinero, como en el Dos Bocas y el Tren Maya y el Transísmico y todo les está saliendo mal. Y es derrochar el dinero de los mexicanos, el dinero de ustedes, de sus padres, de los michoacanos. Idealmente, pues que haya un muy buen candidato o candidata a la presidencia de la República del lado de la coalición para enfrentar al candidato de Morena y equilibrar el poder en el peor de los casos, 1, y 2, en el mejor de los casos, pues que haya una muy buena presidenta o presidente que venga del lado de Va por México, y que pueda seguir ese plan de país ganador, que no quiere decir regresar al gobierno de Peña, ni de Calderón, ni de Fox, quiere decir ver para adelante y resolver los problemas de nuestro país. Bien. Les decía que yo siento que México tiene un futuro muy promisorio, a pesar de las crisis y la urgencia que estamos viviendo. Y se los digo porque es un país que es el 10º en el mundo en población, 128, 130 millones de personas. Entonces tenemos empaque poblacional y nuestra población es joven. Es más de la edad de ustedes que de mi edad. Y eso es muy bueno para el país. Hay países que están envejeciendo como China,
como Japón, como Corea, como Italia, como Alemania, como Inglaterra. México sigue siendo un país muy joven y eso le da mucha promesa, pero claro, hay que preparar a esos jóvenes y lanzarlos a conquistar el mundo. También nuestra posición geográfica. Somos vecinos, queridos amigos, y Michoacán se beneficia en una medida importante de ello, a pesar de los estragos que hay en Michoacán, de la economía más importante en la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Y lo va a seguir siendo por mucho tiempo porque su educación es extraordinaria y las bases de certeza y de libertad que existen en esa sociedad les permitirá seguir destacando. Y eso, nosotros somos parte de Norteamérica, queridos amigos. No hay que ver para el sur. El presidente López Obrador quiere que veamos a Venezuela y a Ecuador y a Nicaragua. No, hay que ver a Estados Unidos y a Canadá y a Europa y Asia, porque allá está el desarrollo. En Latinoamérica hay subdesarrollo en términos generales. Hay algunos países más destacados como Chile, como Colombia, como Costa Rica, Panamá, pero en términos generales nosotros tenemos que ver para arriba, tenemos que ver hacia el futuro y nuestra posición de tener una frontera tan amplia con Estados Unidos y un comercio tan amplio con Estados Unidos, no lo podemos desperdiciar, queridos amigos. Ustedes son una potencia exportadora en agricultura y agronegocios, y de eso en una medida importante vive Michoacán y de las remesas que mandan los michoacanos que se fueron a vivir a Estados Unidos, que le ayudan también mucho a las familias de Michoacán. Entonces tenemos que aprovechar y ir para allá. Somos una en el agro, en automóviles, en electrodomésticos, somos una potencia turística. Tenemos la capacidad aquí de generar energías limpias, tanto eólicas como solares, como casi ningún lugar en el mundo. Y yo creo, por sobre todas las cosas, en el talento y en el trabajo, la capacidad de trabajo de los mexicanos. Ahí es donde yo tengo situada mi mayor esperanza. Claro, muchos problemas, pero también muchas posibilidades para Michoacán y para México, queridos amigos. Pocos lugares tan complicados, pero también con tanto potencial como México para nacer en este siglo, que muchos de ustedes nacieron ya en este siglo o a finales del siglo pasado. Entonces, con todos nuestros problemas hay todo por hacer y todas las posibilidades. Y en ese sentido, mi invitación a ustedes es tomarse muy, muy en serio su preparación y sus estudios. Muy en serio. La desventaja que tiene México frente al mundo en materia educativa la tenemos que abatir. Y eso viene del lado del esfuerzo, del estudio, de la aplicación, de tomarnos muy en serio, de tener una cultura de meritocracia y de excelencia en lo educativo. Aspiramos al desarrollo, pero el desarrollo implica muchos sacrificios, mucho trabajo, mucha investigación, mucho estudio. Entonces, a prepararse. Segundo, queridos amigos, que estén muy informados. He tenido muchas charlas con jóvenes acá en la Ciudad de México y en otros lugares de la República y les hago las preguntas básicas de lo que está pasando en el país y encuentro que muchos jóvenes no se están informando diariamente de lo que sucede en su país y de lo que sucede en el mundo. A través de su teléfono ustedes pueden enterarse a través de muchas fuentes nacionales e internacionales de qué está pasando en lo local, qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo. Es indispensable que estén informados, si no, no van a poder ser constructores del nuevo Michoacán y del nuevo México. Y yo sé que eso quieren y aspiran y están obligados a hacerlo. Pero hay que informarse diariamente, queridos amigos, ir formando criterio y estar muy puestos para esto. Exigirle mucho a las autoridades escolares para que hagan su mejor papel,
pero de ahí seguirse a las autoridades municipales, a las autoridades estatales y a las autoridades federales. Yo creo, queridos amigos, que los únicos gobiernos que le funcionan a los países son los gobiernos en donde los ciudadanos los traen a rienda corta, exigiéndole al diputado, al senador, al presidente, al secretario de Estado, y lo mismo a nivel estatal, al policía, al de la ventanilla burocrática, a los médicos y las enfermeras del sector salud, a los maestros y directivos del sector educativo, a los jueces. Sí, tenemos que exigirles. De otro modo, hacen más lo que les conviene a ellos que lo que le conviene a la comunidad. Entonces, hagan que su voz cuente y yo les digo, la voz de los jóvenes cuenta mucho. Nada más tienen que informarse y usar esa voz. Estar muy listos y preparados para la elección del 24. Es una elección absolutamente histórica. Tenemos que parar la destrucción de Morena y presentar una alternativa razonable y de visión progresista que verdaderamente ataque la corrupción, que verdaderamente ataque la desigualdad y la pobreza. Esas no son banderas nada más de Morena, son banderas de millones y millones de mexicanos. Y Morena no ha sabido resolver esos problemas. Entonces tenemos que hacer que alguien sí los resuelva, porque es indispensable para nuestro país. Elijan causa, queridos amigos. Mis causas han sido la educación de calidad y la construcción de Estado de Derecho para nuestro país. ¿Cuáles van a ser sus causas? Emprender empresa, perfecto. Crear empleo, perfecto. Ser muy fregones en el ámbito de la gastronomía, perfecto. Ser muy fregones en el ámbito del turismo. Morelia puede ser una potencia turística, es precioso Michoacán. Del cuidado en el medio ambiente, perfecto. Pero elijan causas. Una vida con causa, queridas amigas y amigos, es una vida más difícil, lo reconozco, pero mucho más plena que una vida que no tiene causa. Tienen que prender esa llamita en el corazón de qué es lo que quieren hacer con sus vidas y de manera apasionada ir a perseguir esas causas. Y es sorprendente lo que puede hacer una persona con convicciones, con perseverancia y con capacidad en relación a un determinado tema. Y inspiren a otros jóvenes a hacer lo propio, a encontrar su causa y a entregarse a esa causa en Morelia, en Michoacán, en México, en el mundo, porque ustedes son habitantes, sí, de su geografía, pero son habitantes del mundo también, están conectados con todo el mundo. Con eso yo termino mi presentación. Perdón por extenderme unos minutos, pero pues es una oportunidad única la que me dan de poder platicar con los jóvenes de la universidad, con los directivos y maestros de la misma. Y bueno, pues muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios, sus preguntas, inclusive sus críticas. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra a la maestra Cintia, que tiene un mensaje para nosotros. Doctor Claudio, no me resta más que decirte y agradecerte por tu presencia, el estar aquí con nosotros. Es muy motivador para todos nosotros tener una persona como tú, cercana, que muchas de las veces vemos a lo lejos y pensamos que nunca serán de esas estrellas inalcanzables, y tú has rompido ese paradigma del cual te has dejado alcanzar por nuestros jóvenes universitarios. Te lo agradecemos, todos mi equipo de dirección que está aquí, la maestra Ixel, el doctor Ricardo, el maestro Alberto Olivares. Te agradecemos infinitamente por tu presencia y queremos decirte que la Facultad de Negocios siempre será tu casa y llévanos en tu corazón la UBAC. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, querida Cintia, de nuevo por acercarte en aquella comida multitudinaria. No sé cuántas miles de personas había en esa comida, pero era grandotota. Y tuviste esa generosidad y ese tino de acercarte. Y yo te comenté que nos veríamos y aquí estamos.
y ha sido un privilegio, lo agradezco enormemente, les agradezco a todos los directivos que han estado presentes en la plática y a todas las y los jóvenes que nos han acompañado en estos minutos. Lo aprecio muchísimo, les agradezco que me hayan escuchado, ojalá les sirva de algo lo que comentamos. A quienes tengan interés, síganme en las redes y ahí para ver si lo que estoy diciendo lo estoy haciendo. Necesito que me exijan y que haya testigos de esto y seguir adelante, pero sobre todo agradecerles mucho el tiempo, la invitación, desearles todo lo mejor en sus estudios, en sus vidas, para la institución, para sus familias, para cada uno de ustedes. Va mi cariño, mis mejores deseos y exacto. Y de nuevo, muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a la universidad en pleno, a toda la comunidad universitaria. Los saludo con cariño, me despido y que estén muy, muy bien. Gracias de nuevo. Al contrario, agradecemos muchísimo su participación y la de todos los asistentes. A nombre de la Facultad de Negocios, les agradecemos nuevamente su atención y estaremos pendientes de los próximos eventos que tengamos de la Facultad de Negocios. Gracias, que pasen muy buena tarde. Hasta luego.